todos ustedes. Espero que estén muy bien. Yo quiero enseñar a ustedes un video para hablar la realidad y la verdad. Escucha este video y espero que guste este video. Un abracito, un besito para todos ustedes. La eutanasia se ha vuelto un tema tan común en la historia y en el mundo, especialmente en los países donde esta se ha vuelto legal y donde las personas, debido a una enfermedad que no pueden soportar, un sufrimiento que llevan por años, piden la eutanasia. Pero quiero invitarlos a que reflexionemos y analicemos primero qué pasa a nivel social con el tema de la eutanasia. Segundo, qué pasa por la mente y el sufrimiento de una persona cuando pide la eutanasia. Y tercero, ¿qué nos dice la Iglesia frente al tema de la eutanasia? Primero, hay que entender que la eutanasia en su origen tuvo un principio bueno. Es más, fue un término que creó en el año de 1623 Francis Bacon, en donde le llamaba la muerte dulce, bella, porque era un llamado de atención que se le hacía a los médicos para que, alivianando el sufrimiento de los pacientes, pudieran luego tener una muerte tranquila. Luego este término se fue evolucionando y dándole un sentido diferente, donde ya no es ayudarle a la persona a llevar una muerte tranquila, sino es provocando la muerte de esa persona. Por lo tanto, hasta el mismo término eutanasia se ha ido desfigurando desde su sentido principal en el cual fue creado. Se nos dice en la Iglesia que la eutanasia es moralmente ilícita, pero más que hablar de lo que es moral o no es moral, es entender por qué la persona que padece un sufrimiento se le da por pedir esa muerte. Nos ha dicho el Papa Pío XII que el que pide la eutanasia se hace reo de suicidio y quien la comete se hace reo de homicidio. Por lo tanto, en todo el sentido, la eutanasia viene a atentar contra la dignidad del ser humano, porque nosotros no somos dueños de la vida. No la pedimos porque nos la dieron como regalo y tampoco la tenemos que quitar porque el único que la quita es Dios. Pero más que pensarlo en un sentido religioso, es entender que los que practican y los que piden la eutanasia se vuelven víctimas de la misma sociedad, víctimas de una sociedad que busca vulnerar y rechazar, es decir, dejar de un lado los que ya no considera importantes, valiosos. Por lo tanto, más que entrar en un juicio frente a aquellos que han pedido la eutanasia y se les ha aplicado, es llegar a reconocer que ellos se han convertido en víctimas de la sociedad, de los estados, de los gobiernos, de la política, donde al sistema de salud le parece más fácil decirle a una persona: ya usted no tiene esperanza de vida, ya se va a morir, y si quiere, adelante su muerte, pídala. Y es lo que se está creando en esa cultura, que los médicos en principio deben tener su misión, que es salvaguardar la vida de las personas y ayudarles en todo momento a protegerlas hasta el final de su existencia y su muerte natural. Pero pareciera que la medicina se ha corrompido hasta en su propia misión. ¿Por qué? Necesitamos recuperar que aún las personas enfermas son valiosas también, y hacerles entender a todos, hasta a mí, que cuando el sufrimiento nos llegue, también hay que valorarlo. Hoy estamos en una sociedad donde se nos gusta hablar mucho de la prosperidad, de que usted vale por lo que es, por lo que tiene, por lo que hace, y resulta que no, valemos por el solo hecho de ser personas, y que el sufrimiento todos lo llevamos de alguna manera, a través de la enfermedad, a través de los problemas, a través de una limitación, a través de nuestras debilidades sufrimos. Qué bueno que desde las escuelas se enseñe también más el valor del sufrimiento. Debemos de estar dejando de hablar tanto de prosperidad. No, hay que hablar también del sufrimiento que lleva cada persona, porque cuando no se educa en el sufrimiento, se llega a pretender que si yo sufro o padezco una enfermedad, por ende ya no valgo nada, soy un estorbo para la sociedad. San Pablo nos lo dice de esta manera en la carta a los Corintios, que aunque parezcan los miembros más débiles,
son muy valiosos e importantes. Por lo tanto, todas las personas valen no por las limitaciones que tengan, sino por lo que son, precisamente porque son personas humanas. Y eso es lo que debemos entender. Debemos dejar de un lado que el gobierno, los estados, la política, la misma sociedad nos victimice diciéndonos: tú estás enfermo, ya no vales, mejor practícate la eutanasia. Claro, porque es que eso les ahorra platica. A veces pretendemos que es la forma más común, ¿no? Entonces, ¿para qué darle cuidados paliativos? ¿Para qué darle medicina? Si al fin y al cabo ya no vale para nada, pues matemos a esa persona. Esos que se practican la eutanasia lloran el corazón de ver que son los desechables de la sociedad, que les han hecho creer que ya su vida no tiene valor y que su único recurso es llevarlos a la eutanasia. Cuando hay muchos mecanismos, cuando se nos dice que la ciencia sigue avanzando, que la medicina sigue avanzando, oye, y si avanza tanto la ciencia, ¿por qué no encuentran una cura al menos para esa propia enfermedad? Hemos visto lo que pasó con este joven en Colombia que practicó la eutanasia, pero obcecaron a un médico que estaba diciendo: puedo hacer algo por ese paciente. Claro, no le prestaron importancia. ¿Y por qué no le prestaron importancia? Porque eso valía plata, porque eso valía valor, tenía un valor, y porque lo más fácil era decirle al paciente: muérase. Eso es lo que pretende hacerle la sociedad. Por lo tanto, me atrevo a decir que los que mueren producto de la eutanasia son víctimas de una sociedad que les ha hecho valer que ya no tienen valor en sus vidas, cuando al contrario, valemos aún en medio de nuestro sufrimiento. Una cosa es entender ya en el valor moral que hay eutanasia pasiva voluntaria y hay eutanasia pasiva involuntaria. Me explico. Hay personas que no tienen los recursos para poder cubrir un medicamento, para poder ir a una clínica, para poder hacerse unos exámenes. Son cosas que escapan de las manos de esa persona, de ese paciente, de su familia. Y bueno, se produce una muerte. Y quizás esa muerte se produjo porque aunque pudo haber los recursos, no hubo los medios para conseguirlos. Escapó de la voluntad de esa persona y se produjo la muerte de manera natural, por supuesto. Pero una cosa es la eutanasia pasiva voluntaria, en donde muchas personas pueden tener los recursos, pueden tener los medios, pero no lo hacen. Prefieren dejar morir a los pacientes. Y me atrevo que eso ha sido más de un 80-90% de las personas que mueren por la eutanasia. Pueden tener los recursos, los medios, el gobierno puede tener para ayudarles y prefieren no hacerlos. Eso es dejar morirlos de manera egoísta, solo pensar en los propios beneficios de cuánto me aporta mejor la medicina, a desechar a ese que creo que ya es mejor asesinarlo que invertirle en esa persona. Hemos reducido la vida como si fuera una vida desechable. La uso y ya cuando no te necesito, cuando ya no vales nada para mí, sencillamente lo llevo a la eutanasia. Hoy la eutanasia se han convertido en las penas capitales de muchas personas víctimas de esta sociedad. Es una sentencia que los lleva a morir indiscriminadamente, sin decirles: ya no tienes esperanza y por lo tanto tienes que morir. Es la sentencia de muerte que se les está aplicando a muchas personas que de manera hasta inocente terminan muriendo víctimas de esta sociedad corrompida, y que nosotros no podemos permitir más que más hermanos sigan optando por la eutanasia. Deben haber recursos, medios, la ciencia, la medicina, los mismos médicos, el gobierno, todos nosotros podemos hacer algo para ayudarle al sufrimiento de esa persona, para que sus cuidados paliativos puedan ir dignificándole aún en medio de la enfermedad, y para descubrir que una eutanasia en su sentido original, como lo decía Francis Bacon, es ayudarle a que esa persona aliviane su dolor y tenga una muerte tranquila. Recuperemos la vida y no la secamos
permitiendo que la sociedad la convierta en una basura, en algo desechable. La vida es un don de Dios y a Dios ha de volver. Bendiciones.